Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie Con el Lente en Latinoamérica. Soy Adriana Camisar, asesora de Benebrite Internacional para Asuntos Latinoamericanos y de las Naciones Unidas. Y como siempre me acompaña mi colega y un gran amigo, además de ser nuestro director para América Latina, Eduardo Con. Hoy es una ocasión especial porque nos acompaña Fernando Lottenberg, el primer comisionado de la OEA para el monitoreo y lucha contra el antisemitismo. Sin duda un cargo muy importante. Fernando es un prestigioso abogado constitucionalista, es además un gran defensor de la democracia y los derechos humanos y ha sido el presidente de la Confederación de Comunidades Judías de Brasil. Fernando, es un placer tenerte con nosotros hoy. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Mucho gusto, Adriana, Eduardo. Es un gusto mío estar con vos hoy día y toda la equipo de Benebrite. Muchas gracias, Fernando. Como dijo Adriana, aparte del enorme honor y gusto de tenerte con nosotros, esta es una serie nueva que hemos enfocado para, centrarnos exclusivamente en temas que tienen que ver con América Latina. Nos pareció muy importante que la gente conozca el trabajo que has empezado a hacer, ya que es la primera vez en la historia que la OEA designa a un comisionado para luchar contra el antisemitismo, que es un cargo sin precedentes y que va a tener sin duda y ya está teniendo un gran impacto en la región. Por lo tanto, la primera pregunta que nos hacemos y te hacemos es: en tu rol de comisionado de la OEA para monitoreo y lucha contra el antisemitismo, ¿qué apoyo has encontrado en los gobiernos de América Latina para desarrollar esta tarea? Muy bien, Eduardo. Como has dicho, la creación del cargo fue algo importante. En junio del año pasado, el secretario Luis Almagro decidió por crear esta función y repetir en nuestro subcontinente o en todo continente americano, una vez que OEA abarca 35 países, incluyendo Canadá y Estados Unidos. Mucha gente normalmente piensa, es Latinoamérica. Sí, también claro. Latinoamérica, pero son las Américas. Y así es algo que viene como una tendencia de otros países y otras organizaciones. Podemos hablar de esto con más detalle y tener acá también algo que representa una preocupación de esta organización con un tema que pasa a ser no solamente de preocupación exclusiva de las comunidades judías, y hablo con conocimiento de causa porque fui presidente de la Confederación en Brasil y estamos siempre en contacto con Benebrite y otras organizaciones. Sabemos que ese es un tema que nos moviliza y ahora vemos con satisfacción que otros también se preocupan, y no es solo porque es algo que puede ser malo para los judíos, que puede ser malo para todas las sociedades de nuestro continente. Puede ser algo tóxico para la democracia como la comprendemos y puede ser algo que divide nuestras sociedades, es decir, que uno es mejor que otro. Así que en estos primeros meses estoy tratando de percorrer los países, a veces físicamente, otras veces por Zoom, como nos permite la tecnología, como nos acostumbramos en estos tiempos pandémicos y post-pandémicos, para explicar en la región qué es el mandato, por qué fue creado, qué pretendemos, qué razones tuvo la OEA para su creación. Y creo que hasta ahora los contactos fueron muy positivos, con demostración de interés por parte de presidentes, Cancillería, Institutos de Derechos Humanos de los países donde estuve, con quien hablé. Antes de pasar a la segunda pregunta que la va a hacer Adriana, comento que justamente al mencionar tu Instituto de Derechos Humanos,
Es bueno saberlo y señalarlo en este reportaje que en Uruguay la institución de derechos humanos es electa por la Asamblea General del Poder Legislativo, o sea, la conjunción de senadores y diputados. Y la semana pasada, porque cada 5 años hay que cambiar las autoridades, y la semana pasada se eligieron las autoridades para el periodo 2022-2027, y uno de los directores, son 5 directores que se designan por 5 años, reelegibles. Por primera vez también, y ahora en Uruguay, uno de los directores es quien era hasta ahora el presidente de la institución Techo, el Comité Central Israelita, el contador Marcos Israel, lo cual da un impulso a lo que tú acabas de decir, la importancia que los estados están dando no solo a la institución, sino a los temas que conciernen a los derechos humanos. Y para la comunidad es sin duda una sensación muy satisfactoria conocer esto. Así que Adriana... Sí, no, está muy bien y yo supe de ello, hablé con Marcos, lo cumplimenté por la elección, fue el más votado, más bien votado. Sin duda, el más votado, sí. Y creo que va a estar bien Uruguay con Marcos, es una persona de gran capacidad y una lástima para el comité que lo va a perder. Bueno. Que me dijo que ahora hay una incompatibilidad. Sí, sí, lógicamente. Va a tener que salir. Pero está bien, estamos juntos, esta lucha es la misma y las trincheras donde nos encontramos momentáneamente no son tan importantes como el resultado final. Así que tengo certeza, Marcos estaba en mi comité asesor de la OEA y ahora continuaremos a trabajar juntos desde su nueva capacidad. Qué buena noticia. Fernando, una de las tareas fundamentales que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que tendrías sería promover la adopción y la implementación por parte de los Estados miembros de la OEA de la definición de antisemitismo de la IRA, ¿no? La Alianza Internacional para la Recordación del Holocausto. Y a nosotros nos gustaría saber qué disposición has encontrado en los gobiernos de la región, qué avances se pudieron hacer en estos meses. Ok, sí, Adriana, esta es verdad. ¿Por qué es importante adoptar la definición? Y yo tengo como una deformación como abogado de buscar definiciones legales, pero esta no es una definición legal y ahí está su riqueza y su importancia. Es una definición práctica, una definición operativa que permite a la gente, prensa, sociedad civil, institutos, ONGs, políticos, identificar cuando sí se trata de una actitud antisemita. Y los que conocen la definición saben que tan importante o más importante que la definición por ella misma son sus ejemplos. Así que hay 11 ejemplos que la gente puede identificar y decir, sí, esto es, no, esto no es. Y tiene una amplitud bastante grande porque lleva desde episodios individuales a colectivos y también lo que dice respecto a Israel. Porque una cosa, y así lo dice la definición, una crítica a una política determinada de un gobierno no es antisemitismo. Todos los gobiernos están sujetos a críticas de Israel, de Brasil, de Uruguay, de Estados Unidos, pero si uno dice el Estado de Israel es un emprendimiento racista, colonialista, de apartheid, que no debe existir, ahí estamos ya en otro dominio y sí se puede caracterizar esto como antisemita porque a todos los pueblos se concede, se reconoce el derecho a autodeterminación y, ¿por qué no, al pueblo judío? Así que hay muchas etapas donde la definición puede servir como un guía y algo muy concreto para el día a día. Así que cuando empezamos ya teníamos 4 países que adoptaban la definición, Canadá, Estados Unidos, Uruguay y Argentina. Sumamos a esto en estos últimos meses Colombia y Guatemala, que firmaron la adopción en la OEA en la presencia del secretario.
Brasil todavía no adoptó la definición, pero sí se tornó un miembro observador de la EIRA, que también es algo relevante porque va a tener presencia y acompañar los debates y seguir es algo que también sirve como referencia, como una toma de posición. Y no puedo adelantar cuáles, pero seguimos conversando y visitando otros países, autoridades, presidentes y cancillerías y esperamos tener buenas noticias en breve con otros países que vengan a tomar el mismo paso. Gracias, Fernando. Las redes sociales son un foco de ataques antisemitas no solo en América Latina, en todo el mundo. En nuestra región, estos ataques por redes se incrementan mucho cuando estalla cualquier tipo de conflicto armado en el Medio Oriente e Israel debe defenderse de ataques terroristas. Acaba de pasar hace menos de 15 días, además. ¿Cómo se enfrenta o cómo lo enfrentas tú desde tu posición, desde la OEA y desde tu cargo, esta continua agresión antisemita en las redes sociales? Bueno, esa es la pregunta de $1.000.000. Eduardo, las redes son el nuevo territorio del odio. Si uno piensa cómo los nazis utilizaban el radio en los años 30 del siglo pasado y cómo lo hicieron de una manera que les permitió alcanzar territorios hasta entonces inalcanzables, hoy pasa lo mismo con las redes sociales. Y estamos buscando todos, países, instituciones, judiciario, legislativo, ejecutivo, cómo lidiar con esto, con este nuevo fenómeno. Sobre los conflictos de Gaza, mira qué distinto fue lo que pasó en 2021 y lo que pasó en este año. Completamente distinto y no hubo ni tiempo de una reacción como vimos el año pasado con manifestaciones bastante, por veces violentas físicamente en países como Estados Unidos y México. Acá en Brasil, cerca de mi casa, había una manifestación con una estrella de David igual a una esvástica. Así que fue muy, muy, muy pesado el año pasado y este año distinto. Pero en las redes, ¿qué pasa? La gente se cree muy valiente cuando se pone por atrás de un keyboard y piensa que está garantizado un anonimato que nadie le va a buscar. Así que yo veo por ahí dos caminos. Uno, de que las propias redes tienen su responsabilidad y deben moderar su contenido. Un poco lo hacen, algunas un poco más, otras un poco menos, todavía insuficiente porque los criterios no están claros. Si uno se encuentra, como yo ya me encontré, con los proveedores, uno sale de un encuentro, dice, no, está todo bien, no pasa nada, porque remueven, reducen y disminuyen el impacto, así lo dicen, pero no vemos tanto. Una cosa es que no es simple de hacerlo porque la gente lo hace en gran cantidad simultáneamente, pero yo creo que una vez que la red está notificada de que algo pasa, tiene que hacer algo, tiene que remover, tiene que desescalar, tiene que apuntar. La remoción no es el único remedio. Uno puede con algoritmos reducir el impacto o puede, como pasó en tiempos de pandemia, anotar cuando se trata de una información falsa que no corresponde a realidad. Así que tienen los instrumentos y creo yo, por lo que conozco, por lo que he visto, que sí tienen los instrumentos tecnológicos y los recursos para enfrentar esto, pero lo hacen de forma insuficiente. Lo destaco una iniciativa de la UNESCO con el Congreso Judío Mundial sobre temas de distorsión y de negación del Holocausto, que cuando hay un post de negación o de distorsión, las redes pueden utilizarse
una herramienta que las proporciona UNESCO y WJC y lo remiten a un sitio llamado aboutholocaust.org con informaciones confiables. Ese es el tema de la autorregulación. En otra etapa hay un tema de regulación pública. Esto significa legislación, significan normas de que las redes como medios de comunicación que sí son, dicen que no, pero sí son, tienen que ser responsables por algo. Así que 49 países están intentando de tener leyes más efectivas sobre el tema. 24 de la última vez que examiné el tema ya aprobaron, otros tantos otros 25 intentan aprobarlas y creo que la experiencia europea, especialmente alemana, va a ser muy importante para nosotros, porque en América Latina no somos países primeremundistas como Estados Unidos, Claro. de libertad de expresión absoluta. No, sí queremos libertad de expresión y nosotros vivimos en países que sufrimos mucho por la falta de libertad de expresión y no queremos perderla. Pero esto no significa, y yo estuve la semana pasada en la posesión del nuevo presidente de la Corte Electoral de Brasil y el tema de las elecciones con fake news y discurso de odio está muy, muy presente. Y él decía, libertad de expresión no es libertad de agresión, no es libertad de incitación, no es libertad de promulgar un discurso de odio sin consecuencias. Así que hay que tener reglas, mismo porque yo creo que hay un efecto positivo de que cuando uno pone reglas legislativas o administrativas para limitar este tipo de proliferación de discurso de odio, las redes sí se apresuran a tomar más medidas internas, ni que sea para alejar estas leyes públicas que dicen que no son necesarias. Así que creo que hay un efecto positivo y en algún momento vamos a encontrar un balance adecuado entre los dos, más self-regulation o más regulation, y por ahí vamos a encontrar un camino. Pero es algo que se está construyendo del cero y creo que hay que tener un poco más de voluntad política de los países para trabajar con las redes para que esto se torne efectivo. Cuando yo estaba, y concluyo, cuando yo estaba en la Confederación, firmamos algunos memorandos de entendimiento con algunos proveedores que credencia a instituciones como la Confederación a hacer lo que llaman de trusted flaggers, como señalizadores confiables que conocen mejor el tema y pueden llevar a la red denuncias realmente importantes de cuando se trata de algo serio y ellos pueden también tomar providencias de manera más rápida y efectiva. Ese es un otro camino que también produce resultados y me permito hacer una otra analogía con el tema electoral. Telegram, que era un proveedor, es un proveedor más resistente a la transparencia o a firmar compromisos de este tipo, después de 3 o 4 veces que fue notificado y no contestó, un juez acá dice así, bueno, si no contestas, si no toma una providencia, te vamos a cortar en Brasil. Y en 3 días aparecieron y después lo firmaron y están cooperando. Y así que hay que hacer, sabemos cómo son las cosas, no son fáciles, pero hay que poco a poco, con presión, con discusión, con debates públicos, llegar a una solución donde no tengo ilusiones de que va a ser una ágora griega donde se va a discutir con Duda que no. razón y buenos argumentos, pero que se pueda disminuir un poco el impacto de tanto odio y tantas fake news. Muy importante eso. Bueno, Adriana, una nueva pregunta.
Y antes, yo quería hacer un comentario sobre lo que dijo Fernando sobre la definición, la importancia de la definición de la ira y sobre todo de los ejemplos que contiene, ¿no? Y la referencia a la crítica a Israel, porque yo creo que esta definición es muy importante para identificar eh, casos de antisemitismo de una manera más fácil. La crítica a Israel, por supuesto, es legítima, pero cuando la definición ayuda a ver cuando esa definición cruza una línea, se convierte en una demonización del Estado de Israel, ¿no? De la misma forma que se demonizaba a los judíos en el pasado. Y tuvimos la suerte de coincidir en el foro contra el antisemitismo en Buenos Aires el mes pasado, y a mí como argentina tengo que decir, me dio mucha alegría ver que los dos clubes de fútbol más importantes de la Argentina, Boca y River, adoptaron la definición, porque creo que va más allá del deporte. Son clubes tan importantes que creo que eso va a ayudar a combatir el antisemitismo en general en Argentina y en la región, ¿no? Eh, la próxima pregunta tenía que ver con los cambios en los gobiernos que hubo recientemente, hace un año y medio, los cambios políticos. Queríamos preguntarte, Fernando, si crees que esos cambios han tenido un impacto en cuanto al antisemitismo y si has tenido oportunidad de conversar con los nuevos gobernantes. Vea, todavía no percibimos cambios relevantes en función de la elección de mandatarios en este tema. Quiero decir en primer lugar que la elección de presidentes en cada país es un tema interno y la OEA no tiene injerencia o no tiene preferencia por un u otro candidato. Es una organización apartidaria totalmente y compuesta por Estados miembros que son los que componen la organización. Así que la organización está a servicio de los Estados miembros que mandan sus representantes y tienen sus propuestas acogidas o no por el Consejo Permanente. Les cuento que estuve en Chile antes de las elecciones y hablamos con los equipos de los dos candidatos que iban a la segunda vuelta. Estuvimos en Argentina, en la Cancillería, y Argentina tiene muchos programas, además de adoptar la definición, tiene programas educativos muy importantes en esta área, porque no basta adoptar la definición, no puede ser algo que sea como un token y dijo, bueno, adopté la definición, ya basta, hice lo que me pidieron. No, hay que hacer más, y el tema de la educación del holocausto está también en nuestro mandato como algo muy importante, y les cuento que en Brasil también, cuando estaba en la Confederación, fue adoptada en la base curricular nacional la enseñanza para alumnos del 9º año, lo que fue el holocausto y la persecución a los judíos. Así que son etapas que se van cumpliendo una después de la otra, y el trabajo es permanente. En Panamá también estuvimos con el presidente Cortizo, y así que, y hablo cuando por Zoom o como hablé estos días con representantes de otros países, así que es algo que buscamos hacer independiente de partidos o de quién es electo. Por veces hay una proximidad más grande o una simpatía más grande se siente, pero tenemos que trabajar con todos, y las cosas no son automáticas, blanco y negro, derecha, izquierda, y así nuestra misión tiene que ser algo, y esto también aprendo con otros enviados que están en organizaciones que trabajan con países distintos, y hay que llevar el mensaje porque acreditamos sí que es un mensaje que es importante para todos. Como dicen cuando empezamos nuestra conversación, es algo que puede hacer muy mal a la sociedad. Mira qué pasó con Alemania. No estoy diciendo que es algo semejante, no hay nada semejante a esto hoy día, gracias a Dios, pero
cómo una idea de antisemitismo y de discriminación puede llevar un país a perder su democracia, a perder su sanidad, racionalidad, se involucrar en una guerra que cuánta gente se perdió por una idea infausta. Así que el interés tiene que ser de todos y no solo, como dice, que es bueno para los judíos, porque es bueno también para los países combatir el racismo, la discriminación, el antisemitismo, como otras formas también de discriminación, pero hay que nombrarla y hay que tomar medidas en contra de ella. Justamente que mencionaste los colegas que tenés en este trabajo, hay cargos similares al que hay en la OEA. Deborah Lipstadt es la comisionada para monitorear antisemitismo con dependencia directa del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En la Unión Europea es Katharina von Schnurbein. La pregunta es, ¿coordinan tareas entre los tres y con otros más? ¿Mantienen reuniones, sea por Zoom o presenciales, para conocer las mejores prácticas que aplica cada uno y cómo intercambiarlas? Sí, sí, por cierto, Eduardo, esto somos muy pocos, ¿no? Y los recursos sin duda. son limitados. Así que yo siento de mis colegas una voluntad muy grande y verdadera de trabajar conjuntamente. Así que hay instancias formales e instancias informales. Por ejemplo, hay un foro que se llama SECA, Special Envoys Combating Antisemitism, que se reúne 2 veces al año. Tuvimos una reunión este año en Jerusalén, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El año pasado, recién asumí, hubo una reunión en Malmö, en Suecia, que la hice por Zoom, y la próxima está prevista para noviembre. Así que hay una pauta y tenemos nosotros tres que mencionaste, y hay en Canadá, y hay en la Organización Europea de Seguridad y Cooperación, y cada vez más países están creando sus propios enviados. Alemania tiene uno, Holanda tiene uno, Rumania tiene otro. Así que, por ejemplo, en Jerusalén, uno de los que estaba participando de la reunión, antes de empezar, dijo, bueno, para empezar, les digo que estoy muy contento, a pesar de todos los problemas que vamos a discutir y debater, y cómo crece el antisemitismo, qué podemos hacer al respecto. Veo que acá tenemos más de 20 personas en la mesa, y cuando empezamos hace poco tiempo, pocos años atrás, teníamos 3 o 4. Así Muy que positivo, sí. es una tendencia positiva, y le hablé del foro más formal, y también informalmente nos hablamos constantemente, nos encontramos al margen de otros encuentros. Adrián estaba en Buenos Aires, yo debatí con Deborah Lipstadt y hicimos también reuniones privadas. Está Ruti Dar, que está encargada del tema en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Y cuando estábamos en el Global Forum de AJC en Nueva York, tomamos un día para trabajar nosotros, los que estaban y los que entraban por Zoom, para compartir mejores prácticas, como ha dicho, qué podemos hacer. Adriana mencionó el campo del deporte, vamos a tener la Copa del Mundo en este año, y es algo muy simbólico, realmente es algo importante, y no estamos solo para temas de la grande política, tiene que estar en el día a día, en el fútbol, en la música, en los artistas, en las universidades. Hay muchas esferas donde el tema transparece, y tenemos que tener posiciones y ideas para cómo combatirlo mejor. Así que yo estoy optimista, yo creo que es una tendencia positiva, y es algo para quien viene de la vida comunitaria judía, una sensación de que no estamos solos, ¿no? De que hay apoyo, de que hay preocupación, de que hay inversión de recursos y de personal para enfrentar este tema que por mucho tiempo estaba solo
por cuenta de las comunidades. Compartimos y comparto particularmente lo que dices en el foro latinoamericano que estuvimos en Buenos Aires. Creo que más de uno de los invitados no judíos fue muy claro en señalar eso que tú acabas de decir. No estamos solos y esa sensación es muy importante porque los tiempos son sin duda difíciles. Así que bueno, la verdad que son positivas las noticias. Adriana, pasamos a ti. Sí, yo también pienso que es muy importante y este mensaje de que no es solo un problema de la comunidad judía, sino que corroe la democracia, corroe, ¿no?, todo el sistema, lo que empieza con los judíos nunca termina en los judíos, como dicen. Y la última pregunta que queríamos hacerte, Fernando, es, como dirigente, fuiste dirigente comunitario mucho tiempo y seguramente has estado expuesto al antisemitismo de una manera especial. ¿Cuál crees que es la situación hoy de los dirigentes judíos en la región? ¿Crees que ha mejorado o que hay más antisemitismo? Mira, Adriana, no sé te decir si hay más, pero sí te puedo decir que es algo cambiante, que cambia su naturaleza poco a poco, y tenemos que estar más atentos a otras cosas que ni siempre nos preocupaban. Por ejemplo, nosotros estamos en un continente que fue formado, fundado bajo la contrarreforma católica y con una presencia muy fuerte de la Inquisición, sea por tribunales en algunos países de América Latina que los había, sea otros. En Brasil no había tribunales, pero sí había visitaciones, y esto llevó 3 siglos. Y te puedes imaginar qué significó esto en formación de la imagen de los judíos para una sociedad predominantemente no judía. Y esto cambia hace 55 años, y Bnei Brit tiene una actuación importante en el diálogo interreligioso, sabe que con Nostra Aetate, con el Concilio Vaticano II, es algo completamente distinto, pero es muy reciente. Y las cosas se quedan en la sociedad. Con eso estamos acostumbrados. La otra vertiente del antisemitismo tradicional, algo que viene de la extrema derecha, de algo con un substrato neonazi, también estamos acostumbrados. Sabemos cómo los partidos nazis eran importantes en Brasil, en Argentina. Durante el tiempo del Reich, hay una estadística que yo leí otro día, que en Brasil tenían 3.000 filiados. Es el más grande fuera del Reich, representado en 17 estados. Y después de la guerra, ¿qué pasó con la inmigración de los criminales nazis que vinieron a nuestros países, que se murieron acá? Muchos, algunos sí fueron capturados, otros no. Y con esto también lo conocemos. Lo que no conocíamos, estamos tratando de aprender cómo enfrentar, es algo que viene de otras frentes, de otros frentes. Argentina tuvo los 2 casos más serios en los años 90, que vienen de un antisemitismo que puede decir yihadista o fundamentalista, que no conocíamos por acá. En Brasil, antes de las Olimpiadas, hubo una operación de Policía Federal, se llamó Operación Hashtag, que llevó a cárcel 6 personas que intentaban practicar actos terroristas y tenían entre sus anotaciones los cambios de mensajes blancos judíos como intención de lo que pretendían hacer. Ese es algo para estar atento y mirar cómo circulan en nuestros países el tema del avión que está por ahí, Irán, Venezuela, etcétera. Es algo que tenemos que estar atentos. Y fundamentalmente el antisemitismo que viene de la extrema izquierda, que mencionamos acá sobre las críticas exacerbadas a Israel, la deslegitimación, la demonización, y de que como si todo el mal del mundo estuviera ahí en Israel, es el país más que infringe los derechos humanos más que cualquier otro, y sabemos
que no es así, y viene con un componente más reciente muy preocupante, que es una exageración de políticas identitarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que debería ser algo que uniera a las minorías pasa a ser algo que las divide. Así que vemos esto pasa especialmente en Estados Unidos, pero sentimos ya llegar en los vientos por acá. Muchas de las universidades donde estudiantes judíos son discriminados porque son sionistas y como uno es sionista no puede participar en temas de feminismo, en temas de LGBT o en temas de los afrodescendientes porque hay que comprar todo un paquete y si una cosa no está bien, no está toda armónica, lo meto entre comillas, uno está afuera. Así que no puede ser algo que uno solo es admitido al club, se deja su identidad judío o sionista afuera en la puerta. Yo creo que, así que se me pregunta si incrementó, si aumentó, algunas cosas sí, hay estadísticas por la pandemia, hablamos del conflicto de Gaza el año pasado, no representan necesariamente amenazas personales a nosotros, sea dirigentes comunitarios o a mí como comisario, no siento así, pero sin dejar de lado. La seguridad es un tema que hay que estar atentos, lo sabemos muy bien y no tengo que explicar mucho. Pero no veo más amenazas físicas de lo que estamos habituados, pero sí veo amenazas antisemitas con una otra vertiente, con una otra expresión que hay que saber cómo identificar y cómo enfrentar. Muchas gracias, la verdad que brillante lo que dijiste. Me hizo pensar mucho el último punto sobre las minorías, ¿no? Porque a mí siempre me llamó la atención este último tiempo tanta animosidad en algunos sectores de la comunidad afroamericana en Estados Unidos cuando la comunidad judía tuvo un rol tan importante en la defensa de los derechos civiles, ¿no? En Estados Unidos y caminaban los líderes afroamericanos con los rabinos juntos, ¿no? En esas marchas. Impresionante. Yo veía un documental esta semana, se llama el pastor y el rabino, algo así, de Martin Luther King, con Heschel, pero esto lo conocía, pero no solo con Heschel. Y estaba B'nai B'rith, y estaba sí, claro. mucha gente en Estados Unidos. Aprendí, no conocía, que el primer dirigente de la NAACP fue un judío, por mucho tiempo. Y así sucesivamente con Lyndon Johnson para aprobar las leyes de derechos civiles de la Great Society, de derecho de voto. Y esto es así, no tiene por qué estar tan bifurcado como lo tenemos actualmente. Hay que intentar volver y trabajar. Nosotros que estamos en Latinoamérica, que nos llegó con tanta fuerza, tenemos que sí trabajar con otras comunidades, con otras minorías, para crear un frente común y no disensiones que no tienen sentido. Así es, y tender puentes. Bueno, muchas gracias, Fernando, por esta entrevista maravillosa, por dejarnos aprender más sobre tu labor tan importante. Y desde ya te comprometemos, si nos dejas, a volver a entrevistarte en algunos meses para que nos cuentes de tu progreso. Con mucho gusto. Ha sido un placer. Muchas gracias. Realmente ha sido aleccionador para nosotros y bueno, para todos los que nos están viendo, nos has dejado muchas semillas plantadas para pensar y fundamentalmente para trabajar en forma integrada como instituciones y como comunidades. A quienes nos están viendo, gracias por seguirnos. Esperamos verlos en el próximo episodio de Con el Lente en América Latina. El mes próximo vamos a tener nuevamente un invitado que nos va también a dejar mucha riqueza como nos dejan habitualmente. De vuelta, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu aporte y a todos hasta entonces nuestra próxima oportunidad.